Bendito Rey y Santo de Israel, en este Shabbat estamos delante de tu presencia para recordar tu palabra, para llevarla por obra y para aprender de ella. En tu nombre, oh Yeshua, bendito Adón, te agradecemos esta oportunidad de poder estar delante de ti, respetando y guardando tu Shabbat, tus estatutos y tus mandamientos. Permítenos escuchar tu palabra. No sean mis labios ni mi voluntad, sino más bien la tuya, a través de tu siervo. Sea yo en este momento menguando, para que seas tú exaltándote en medio nuestro. En tus nombres y en tu mérito, bendito Yeshua. Amén. Amén. Leo en el nombre de Adón. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 19 en adelante. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Que Elohim nos bendiga. En lo personal, amados hermanas, hermanos, este pasaje del Evangelio de Juan en mi vida me marcó transversalmente. Quien ha estudiado este capítulo y esta conversación que tuvo Yeshua con la samaritana, fue un lujo de conversación y de encuentro que tuvo esta mujer con Yeshua. A Simón Pedro, a su hermano Andrés y a los hijos de Zebedeo les dijo: vengan y síganme. Que bajaran de la barca y lo siguieran. Pues con esta mujer tuvo una entrevista que ni siquiera Nicodemo, siendo principal, la pudo tener con nuestro Adón. Y cuando digo que es un lujo es porque si nos remontamos a esa época y hasta a esta época, si yo encuentro a un hombre desconocido y una mujer desconocida conversando en cualquier lugar, échenme, no es buen visto. Amén. Imagínense en esa época que aún a ellos los separaba un monte, sale en esta conversación, porque ella era samaritana y él era judío. Para quienes han estudiado, y si no, tenemos tarea para estudiar, los samaritanos fue un grupo humano que se formó luego de la esclavitud de los hijos de la casa de Israel y los de Judá, y se hizo una mezcla de religiones y de gentes en la zona fuera del reino de Judá. Entonces ellos se sentían herederos e hijos de Abraham, conocían la Torá, pero tenían interpretaciones distintas, costumbres distintas. Por ejemplo, comían cerdo, pero sí adoraban Elohim. Entonces no era una fe muy ordenada, y de ahí que samaritanos y judíos no se llevaban, entre otras razones. Entonces hay dos cosas complicadas: un hombre que se acerque a una mujer y que el hombre además le busque conversa. Entonces Yeshua le dice a esta mujer: dame de beber, le da una orden incluso, ayúdense. Finalmente esta mujer descubre, y Yeshua se lo dice, que si ella supiese
que él le estaba pidiendo de beber, ella sería quien finalmente le pidiera, y el agua que le daría sería un agua que exalta para vida eterna, y ella no tendría sed jamás. Ahora, llega un momento que Yeshua le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Se dan cuenta de lo fuerte que es esta frase? Vosotros, o sea, tú y tu gente, tú y tu familia, tú y el resto de samaritanos adoran lo que no sabéis. O sea, no adoran con conocimiento. Esta no es una frase tan solo de un Adón compaciente o el Mesías sufriente, sino que también es una palabra, una frase donde él raya la cancha y pone una diferencia entre él y los demás. Yo siempre la comparo con la frase que dijo David, cuando, de acuerdo a lo que leía Matías hace un momento en el Salmo 151, él se pone delante de los filisteos y dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso que viene a desafiar las legiones del Elohim viviente? ¿Qué tipo de frase es esa? Es una frase patriótica, de identidad. Porque ¿quién era un filisteo delante de las huestes de Elohim? Nada. Y de acuerdo al relato de Matías, con la misma espada el rey David terminó quitándole su cabeza. Y en esta frase yo veo lo mismo. ¿De quién? De un hijo de David, Yeshua ben David, Yeshua ben José, el amado de las naciones, el deseado de las naciones, el rey de reyes, sinónimos de su nombre, el Mesías prometido. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, y hay nuevamente la división, nosotros, pero él estaba solo, y ella estaba sola. Entonces cuando dice nosotros, toma su raza, toma su credo, toma sus hermanos, sus padres y todo lo que viene hacia atrás, y también el Padre Celestial que lo envió. Mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y cuando él le dice salvación, y cuando el Brit Hadashah dice salvación, cuando la Torá dice salvación, cuando los salmos y los profetas dicen salvación, están diciendo Yeshua. Aleluya, Yeshua, porque su nombre es salvación en medio nuestro. Que Elohim nos bendiga. Cuando tú ves la palabra salud y me mostró su salud, es salvación también, y es el nombre de Yeshua que está en medio de esa frase. Que Elohim nos bendiga. Mas ahora viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí empezamos. ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué me pasó a mí cuando llegué a este pasaje? Porque donde empecé mi aventura por las Escrituras fue en uno de los evangelios, en un testamento de este porte de bolsillo que me regaló mi abuela materna. Y cuando llego a este pasaje, ya muy bien no lo recuerdo si fue por un estudio ordenado o por pedir una palabra a Elohim y me dio acá, pero me doy cuenta que me falta aprender algo. Es como si un niño o todos estudiamos en algún momento y nos daban un libro para la casa y tú te pongas a leer el libro así en la mitad y pretendas sacarte un 7. ¿Se puede o no? Con mucha suerte podría ocurrir algo así. Si alguien lo hizo, por favor que me lo cuente. Entonces yo digo, me falta algo que estudiar para entender el nosotros y el ustedes. Me falta estudiar de dónde vienen los samaritanos y qué son los judíos. Y cuando aprendo qué son los judíos, entiendo también, termino aprendiendo qué son los hijos de Efraín. Termino aprendiendo qué son las dos casas de Israel.
y después, y son 2 casas, pero eran 2 hermanos, y de un solo padre, de un solo abuelo. Finalmente llego a Bereshit 1:1. Y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y en esos 3 primeros versículos, hermanos, tenemos para estudiar medio semestre. Entre esas palabras juntas hay mucho misterio en medio de ellas. Por lo tanto, al estudiar la Torá, al leerme el Pentateuco, empecé a ver las 7 fiestas del Señor, de Elohim nuestro, de la cual hoy estamos conmemorando Yom Kippur. Y empecé a descubrir cosas que yo sé que ustedes también lo aprendieron. Por ejemplo, su nombre. ¿Quién nos hizo esa pregunta? ¿Cuál es el verdadero nombre? ¿Cómo se pronunciaba? Yo fui un día y golpeé la sinagoga de Concepción. Ahí conocí al guardatemplo, Yehudá Reyes, que hace un tiempo atrás supe que estaba en Antofagasta. Y en esos años, cuando conocí a nuestro Roe, le compartí que conocí a Ángel Kreiman, que fue hasta gran rabino de Chile, y estaba acá en Concepción. Un lujo de rabino teníamos en esta región. Y me acerqué a los Bené Judá, y yo tanto que aprendí y me preocupé de aprender hebreo con ellos para aprender a pronunciar el nombre de Dios, y cuando creí aprenderlo a leer y a pronunciar, me enseñan es que el nombre de Elohim no se pronuncia. Entonces me quedé con... Entonces después, cuando me voy, empiezo a leer los evangelios e iba a la iglesia, porque soy de cuna cristiana, creo que muchos de acá también, y venía un salmo y decía Jehová, perdóneme Elohim por lo que digo, pero es para ser gráfico, y reemplazaba a Jehová por Dios. Y yo me sentía tranquilo. Después seguí estudiando y me di cuenta que Dios es la transcripción fonética de Zeus, que es una de las alternativas. Por lo tanto, reemplazaba una transcripción fonética como Jehová, que trataba de decir el nombre del santo bendito, el Yuhei Bajei, por otra que era peor. ¿Y eso por qué? Porque estaba sin orientación, porque me di cuenta que tenía que buscar las raíces hebreas de mi fe, pero sin orientación, sin doctrina, sin un guía. Porque cuando Pablo decía, el apóstol Shaul, criado a los pies de Gamaliel, es porque él tuvo un maestro que lo guiara. Entonces, si uno en esta búsqueda podemos cometer errores, aprender doctrinas que nos pueden torcer y aprender y llegar libros a nuestras manos que no los podamos entender, y que finalmente nuestra fe, en vez de crecer y afianzarse, pueda terminar derrumbándose. Ayúdenos, Elohim. Ahora, como pueblo antiguamente cristiano, porque uno dice, pero ¿dónde está el nombre? La teoría del nombre, el poder del nombre, de conocer su nombre, pero a nosotros no nos enseñan. Y uno dice, ¿por qué yo ahora tomé la Reina Valera? Porque, como les dije, es la Biblia más conocida por la casa de Efraín, por los hijos en la dispersión. Y en el Salmo 91, ¿cuántas veces no lo dijimos? En el Salmo 91, versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya. Y uno dice, ¿y cuál es el nombre? Y sigamos buscando. Después me voy, la bendición sacerdotal. En todos lados la recitamos, acá también. En las iglesias evangélicas dicen, número 6 del versículo 22 al 27, y habló Jehová, yo lo reemplazo por Elohim, o Adonai,
habló Elohim a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Elohim te bendiga y te guarde. Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Elohim alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Nuevamente, el nombre. Pero ¿dónde está el nombre? ¿Me entienden? Y en la oración maestra, el Evangelio de Mateo 6:9: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Y empezamos a divagar, que se dice de una forma, que se dice de otra forma, que los hijos de Israel escondieron su nombre, porque para ellos, para los puristas, hijos de Israel, saber que un gentil, tal como dijo, me tomo nuevamente de la frase de David, que un filisteo incircunciso, que un gentil incircunciso tuviese en sus labios el nombre del Elohim de Israel, era abominable. Era abominable. Pero gracias a Yeshua, hermano, nosotros hoy ya no somos perritos, ni perrillos, como le dice Yeshua a la mujer cananea. Hoy somos Benei, somos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Elohim nos bendiga. En el Evangelio de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. En el Evangelio de Mateo podemos descubrir muchas cosas. De hecho, el primer Evangelio que, si somos ordenados, deberíamos leer. En el capítulo 4 dice así, capítulo 4, versículo 15 en adelante: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado de tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte también aparece en el Salmo 91, luz le resplandeció. Desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decirles: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Galilea de los gentiles. Si nosotros empezamos a estudiar la palabra gentil, antes para nosotros, o para mí, gentil era todo el mundo fuera de la casa de Judá. Pero estudiando un poquito nos damos cuenta que hay distintos tipos de gentiles. Hay gentiles que están fuera de la patria, fuera de la circuncisión, fuera de Torá, exiliados, fuera de la descendencia, de los pactos de Abraham. Pero hay otros gentiles que son hijos de Israel, que están en la dispersión de las naciones. A ellos también los evangelios y también Pablo hace la diferencia. Por eso cuando Pablo hace las cartas, o Shaul hace las cartas, le escribe a los hijos de Israel que están en la dispersión y empieza sus cartas ahí. Por lo tanto, no la misma gente que llegó a Shavuot o el Pentecostés y que fueron llenos del Espíritu Santo, no era un chileno, un argentino y un peruano, sino que eran hijos de Israel que estaban esparcidos por las naciones. ¿Y cuántas veces al año era obligación subir a Jerusalén? 3 veces. 3 veces. Pascua, Shavuot, Yom Kippur. Sukkot, perdón. Aquí están juntitas. Pero son 3 veces al año. Y algunos hoy en día no suben nunca. ¿Cuántos hijos de Israel en la dispersión de las naciones nunca conocen Tierra Santa? Conocí el testimonio de un joven que creció con la Tierra Santa, la Tierra Santa, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que fluye leche y miel. Y fue a Israel, por hermano.
y la encontró horrible. Qué mal agradecido, diríamos nosotros. Pero si comparamos los bosques frondosos que tenemos acá en el sur con los bosques que no encontramos allá, la sequedad, el sabor del agua, pero la promesa es otra, que en esa tierra llegará después el reino celestial a posarse en esa tierra, y esa será la verdadera tierra donde fluirá leche y miel, porque ahora están bajo oprobio de guerra, de invasiones, de pleitos, de alianzas entre hombres, entre naciones, y no se puede vivir bien en esa tierra. ¿La espada se habrá apartado de Israel? No, pues, hermano. Entraron a filo de espada y se instaurará el reino mesiánico también a filo de espada. Y cuando el mundo diga paz, vendrá guerra. Ayúdenos, Elohim. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 18, Mateo capítulo 10, versículo 5. La misión de los 12, como subtítulo dentro de la Biblia Reina Valera, dice: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibéis, dad gracia. Dad de gracia. Bendito es el nombre de Elohim. Por lo tanto, cuando decimos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, efectivamente también fue así. Yeshua vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo: tengo 8 rebaños, otro redil, y esos somos nosotros. Probablemente, hoy no lo sabemos, quizá alguno de ustedes sí lo sepa, quizá tenemos sangre de Israel en nuestro cuerpo. Y puede que no. Antes, efectivamente, Yeshua vino y mientras predicó, le decía a sus discípulos que fuesen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esos años ni siquiera se conocía América dentro de la historia. Pero gracias a Yeshua, hoy tanto las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa de Dan, la casa de Efraín, la casa de Zabulón, la casa de Simeón, la media tribu de Benjamín, la tribu de Neftalí, y así hasta llegar a las 10 perdidas, tienen ingreso al reino de Elohim, y también nosotros, gracias al sacrificio y a la entrega y al ministerio de Yeshua. Pero hasta antes no lo sabíamos. Que Elohim nos bendiga. Ahora, en el mismo Evangelio de Mateo, me tomo mucho de Mateo, hermanos, porque con la mano en el corazón, es el único Evangelio que me he leído sistemáticamente y ordenadamente, del primero al último capítulo. Los demás los he picoteado, ¿no? Y es bueno estudiar en forma sistemática la Escritura, así como están las parachá, también los profetas. Ya en el capítulo 15, en el versículo 21 del mismo Evangelio de Mateo, aquí dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Pregunta: la región de Tiro y de Sidón, ¿dónde queda? No alcancé a preparar un data, pero se lo debo a Roe Jimmy. Para la próxima me avisa un poquito antes y traemos un data, como las presentaciones que no tiene acostumbrado el Roe. Sí, Tiro y Sidón no son ciudades de Israel. No son ciudades de Israel. Están en el Líbano, por el lado norte, en la frontera con la antigua
ciudades del norte de la casa de Israel. Por lo tanto, ¿dónde estaba Yeshua? Estaba en el extranjero, si lo vemos desde la casa de Israel. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Adón, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces él estaba no en Israel, estaba en una región fuera, y de ahí en el Líbano después venía más al norte, venía Damasco. Y cuando, por ejemplo, cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿estaba en Israel? No, Damasco no es Israel. Hoy en día es Jordania, o Cisjordania. ¿Y a dónde iba Pablo? ¿A perseguir a quiénes? A los seguidores de Yeshua. ¿Y dónde lo iba a seguir Pablo? En el extranjero, fuera de Israel. ¿Y por qué fuera de Israel? Porque muchos tuvieron que esparcirse los primeros cristianos que en el fondo eran primeros mesiánicos, que es la palabra correcta, que ya nos ha enseñado, porque cuando a los griegos les tocó traducir las escrituras al griego, le dijeron: ¿quién es Yeshua ben David? ¿Quién es Yeshua ben José, hijo de José? Y algún judío quizás no lo supo explicar bien, o el griego era un mero escriba, alguien que no tenía la fe en Yeshua, porque si yo escribo lo que me dictan, lo hago con puño y letra, sin sentimiento, todo lo que mecánicamente, como si fuese una máquina. Pero si pongo en ello interpretación, don de Elohim, sabiduría, fe y verdad, que su palabra es verdad, se hubiesen preocupado de pronunciarlo y poder haber puesto su nombre como Yeshua, el Mesías. Entonces le dicen al griego: no, él es hijo de Elohim, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. El griego quizás dijo: tenía poderes y es hijo de Dios, es un Cristo. ¿Pero qué es Cristo? Atenea es Cristo, Zeus es Cristo, Apolo es Cristo, Hércules, que los niños están más familiarizados con él, Perseo también, que son historias antiguas que uno las vio en las películas. Todos ellos son Cristo, pero desde el punto de vista griego y desde el punto de vista romano también, porque Roma le copió toda la filosofía a Grecia, lo uniforme. Los griegos se rasuraban, los romanos también se rasuraban, no tenían barba. Los soldados, los senadores eran otra cosa, los políticos otra cosa. Por eso era fácil para los romanos y los griegos encontrar un enemigo, porque los Beni Israel, ¿cómo tenían la barba? Larga. Cuando peleaban los romanos contra los franceses, ¿cómo tenían la barba los franceses? Larga. Los germánicos, barbones. ¿Y ellos cómo se distinguían? Porque se rasuraban. Entonces de ahí que viene Cristo. Pero los primeros creyentes en Yeshua eran mesiánicos, porque viene de Mesías, que es el ungido, venido de lo alto, que no es lo mismo que un Cristo griego. Entonces, retomando, Yeshua estaba en una región fuera de Israel. Y si alguien dice: no, esto era Israel, era en las 10 tribus, por último, cercano a las 10 tribus, en el lado norte de Israel, yendo hacia Jordania, hacia el Líbano. Pero Yeshua no le respondió palabra, la ignoró. Qué malo. El Yeshua que a mí me predicaron, que me enseñaron, yo tenía que orar al Padre en el nombre de Él y me iba a responder, pero sin embargo acá a esta mujer la ignoró. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Cómo habrá gritado esa mujer, amado? Hay varias madres acá en medio nuestro. ¿Cómo gritarías tú por uno de tus hijos? ¿Cómo gritarías tú por buscar sanidad
por uno de tus hijos. Quizás tú puedas estar enferma. Yo soy testigo, yo enfermo, mi madre enferma, ¿y ustedes creen que mi madre se preocupaba por ella? ¿Por quién se preocupa una madre enferma? Por su hijo. Amén. Elohim nos bendiga. Despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Sabe que a uno le da vergüenza cuando alguien le grita en la calle? Hay gente que le da vergüenza. Oye, pero acércate y háblame, no me andís gritando de una cuadra a otra, pues eso es de... Ya, no lo voy a mencionar acá, pero por favor, pues acércate, hazme una ceñita. Pero ellos le dijeron, despídela, cargante, catete, para que me entiendan. Él respondió, dijo, mire, él respondió y dijo, o sea, si la mujer le gritaba, pero ella estaba cerca porque escuchó las palabras del maestro. Respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando yo escuché nuevamente y me encuentro con este mensaje que me dice ovejas perdidas de la casa de Israel, ¡pum!, una alarma, una notita al lado, esto lo tengo que estudiar porque no sé qué son las ovejas perdidas de Israel. Y así uno empieza a descubrir. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Y cuál? Ya lo dijimos, pero lo voy a volver a decir, ustedes lo saben. ¿Qué significa el nombre de Yeshua? Salvación. Si tú algún momento quieres socorro, ve a las plantas de Yeshua. Hay mucha gente que dice, oh, si ellos están en la raíz hebrea, niegan a Jesús, a Yeshua. Falso, hermano. Esta es la forma de conocer de mejor forma las palabras de Yeshua ben David, de Yeshua, hijo de David. Es la mejor forma de conocerlo. Y ahí ahora empezamos a entender cuando Él nos dice que nos enseñará cosas misteriosas que nosotros no sabemos. Respondiendo, Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí a la verdad debe haber mano de los traductores al decir perrillos, porque si nos vamos a otros pasajes bíblicos dice literalmente perros. Ahí los perros serán echados fuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y los perros, ¿por qué perros? Porque los perros vuelven a su propio vómito. De ahí que yo digo que acá perrillos alguien lo suavizó, pero probablemente fue perro. Porque para el hijo de Israel, Bené Israel, hijo de Abraham Avinu, descendiente de Jacob, de la casa real de Judá, cualquiera que esté fuera de ellos es un perro. Feo, hermano. A mí me gustan los perritos de mascota, pero si los vemos en este contexto, es un ser inmundo, indigno. Inmundo porque tampoco se puede comer, porque no es kadosh, porque vuelve a su propio vómito y tiene características que delante de Elohim es abominable. Como mascota es otra cosa, pero desde el punto de vista espiritual, un perro es algo abominable. Y ella dijo, sí, Señor, Adón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Aleluya. Detrás de esto hay un mensaje espiritual muy fuerte que como cristianos, como evangélicos, en su oportunidad lo aprendimos y lo alabamos mucho. Pero ya en las raíces de la fe nos damos cuenta que acá hay un muro, tal como el que estaba entre Lázaro y el rico, que está en el medio y que Yeshua fue quien lo vino a derribar. Pero primero Él vino a las ovejas perdidas. Y Él le dice, entonces respondió Yeshua, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, la hija no estaba ahí,
puede haber estado lejos, como el siervo del centurión. Fue la fe de esa madre que actuó, tal como la fe del centurión que actuó, porque Yeshua no tenía que meterse en casas de gentiles. Acá nos dice que Yeshua fue y entró a su casa y le impuso las manos. Dijo, grande es tu fe, sea como quieres. Entonces la fe puede mucho y obrando eficazmente puede mucho. Y si además le sumamos a esto que sea la fe de un justo, obrando eficazmente puede mucho más. Bendito es nuestro don. Entonces aquí ya vemos, hermano, que Yeshua trató mal a una mujer, sin embargo le hizo un milagro conforme a la fe de ella, y que él estaba en una región fuera de Israel. Por lo tanto, ¿quién fue el primero que fue a los gentiles? Yeshua, antes que Pablo y Pedro, fue Yeshua. Pero ¿a qué gentiles fue a ver? ¿Por qué gentiles? Porque estaban fuera de Israel. Eso ya es un gentil. Está en la dispersión, fuera de Israel, en Tiro y Sidón. ¿Pero a qué? A las ovejas perdidas. ¿Qué significa oveja? Que es de su redil. Y perdido, que se extraviaron del camino. ¿Y quiénes ayudan? Curiosamente estaba diciendo hace un momento que los perros son inmundos delante de Elohim, pero a las ovejas, para los que saben de ganado y a los bueyes, lo arrean con perritos. Porque en ese ámbito es un ámbito distinto, de obediencia, de fidelidad, de un guardián. Ayúdelo Elohim. Por lo tanto, si hay alguien que fue primero a las ovejas perdidas, a los hijos de la dispersión, fue Yeshua. Y usted dice, pero si fue a los gentiles, ¿por qué no trató a la mujer cananea? Porque ella es otra especie de gentil. Es un gentil sin linaje. Ella no tenía sangre yudí por sus venas, porque decía cananea. Y en el versículo anterior, en Juan, perdón, el capítulo anterior que leíamos, Juan era una mujer samaritana que decía, nuestros padres adoran aquí, los de ustedes dicen que adoran allá, pero samaritanos y judíos eran primos. O judíos que se mezclaron y perdieron su genealogía, perdieron el orden de servir a Elohim, pero eran más cercanos que un cananeo. Ayúdelo Elohim. Por lo tanto, ¿cómo nosotros tenemos entrada nuevamente con Elohim? La misma respuesta nos da Dios mismo, Elohim mismo. Cuando nuestro padre Adán y Eva, o Adán y Java, pecan, después dice que ellos hicieron vestiduras con vegetales, ¿cierto? Con higueras, si no me equivoco. Pero después dice que Elohim los vistió con pieles. Y ahí hay 3 meses de estudio entre esas ropas de vegetal y esas ropas con pieles. Pero aquí están así de separadas. En el medio hubo un sacrificio de Elohim. Por lo tanto, y Él los vistió. Y hoy entendemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y es ahí donde también vuelvo a tomarme del Yom Kippur, si no me estoy perdiendo el foco. Porque en Yom Kippur, ¿qué había que hacer? Una remisión de pecado. Si yo cometo un delito, voy a exceso de velocidad y cometo una falta gravísima, ¿qué me tienen que hacer? Quitar la licencia. Quedar meses o un año sin licencia. Pero si voy al juez y le lloro como esta mujer cananea, pero señor juez, si yo primera vez, nunca, en esta comuna, en otra sí, por favor, bájeme la pena porque yo trabajo, yo uso el auto como mi herramienta de trabajo, ¿cómo va a comer mi esposa? Ahí la gente inventa y hace una historia y los jueces como que nunca la han escuchado de todos esos jueces. Y me rebaja la pena.
y me dice, ya pago una UTM, media UTM, yo la pago y me voy con mi licencia. Pero ¿qué decía la ley? 1 año suspendido. Pero a mí por media UTM la pagué y me la llevé a los 2 días, sin ningún tipo de suspensión. ¿Qué pasa ahí? Claro, no aprendo, eso es verdad. Me van a volver a repetir el parte. Pero no hubo una expiación por la ley. Fui redimido, pero la ley me pedía un pago de 1 año sin conducir. En este caso, en Yom Kippur es lo mismo. Se tenía que hacer un sacrificio. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Con templo o sin templo? Con templo. ¿Con sumo sacerdote o sin sumo sacerdote? Con sumo sacerdote. ¿Con machos cabríos o sin machos cabríos? Con machos cabríos. Hoy no tenemos a Jerusalén porque está dividida. No tenemos templo porque quedan solo partes de él. No tenemos el arca del pacto, que incluso los historiadores señalan que para la época de Yeshua ya no había arca del pacto, que probablemente en la primera invasión de Nabucodonosor, en la primera destrucción del templo, en el reinado de Nabucodonosor, ahí el arca desapareció. Hay historias no bíblicas ni proféticas, algunos dicen cuentos, que la escondió Jeremías, otros dicen que el profeta Ezequiel escondió rollos y escondió en la Torá, pero no lo sabemos. O sea, escondieron el arca, pero no lo sabemos. Pero hoy tampoco la tenemos acá. Pero si hoy no está el arca en la tierra, hay un arca en el cielo, hermano, en el trono, porque todo lo que está arriba fue tomado o visto por Moshe cuando estuvo delante de Elohim. Y después Elohim tomó a 2 jóvenes y les dio talento para que lo que Moisés hablase, ellos lo imaginaran y lo diseñaran. Imagínense, es algo que solo hace Elohim. Es como cuando Moisés pensaba y Aarón interpretaba. Son conexiones que hace Elohim. ¿Usted ha llegado algún momento a amar a una persona que apenas vienes conociendo? Porque a lo mejor te une un celo con la Torá, un celo o un amor por algo, por un equipo de fútbol, por una ciudad, por un club, por un trabajo. Como el amor de Jonatán con David, ¿me entienden? Hoy nosotros también podemos encontrar ese tipo de amor entre hombres y entre mujeres, un amor santificado. ¿Se entiende bien? Y en este caso, a estos hombres Elohim les dio talento para interpretar lo que Moisés escribía y lo que Moisés vio en los Shamaín y hacerlo palpable en oro, en plata, en maderas cubiertas con plata, en telas, de manera tal de formar el tabernáculo de Elohim. Pero hoy no lo tenemos. ¿Cómo se van a redimir hoy los pecados del sumo sacerdote si no lo tenemos? Los pecados de Israel, que no lo tenemos, no tenemos cómo, y los pecados del mundo. ¿Por qué del mundo? Porque cuando Elohim toma a Israel y él les dice que es su primogénito Israel, pero también les dice que ustedes no son lo mejor del mundo. Cuando desobedecieron a Elohim y le dijo a Moisés, yo haré de ti, le dijo Elohim, le hace una promesa a Moisés. Por eso que los judíos, los Bené Israel, aman tanto a Moisés, porque Moisés tuvo la oportunidad de sellar el pacto de Abraham y que Elohim hiciera un pacto con él y con su descendencia. Y Elohim le dijo, yo de ti haré una gran nación. Y Moisés oró por sus hermanos. ¿Qué dirán las naciones de ti, oh Elohim?
que trajiste a esta nación para venir a perecer en el desierto. Y no es que le haya doblado la mano a Elohim, pero retomo, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y el hombre quizás que puede haber sido ambicioso, ahora no vamos a hablar de Abraham Avinu, vamos a hablar de Moisés Avinu. Pero el hombre tuvo un ego para eso. El profeta, por algo, la Torá dice que este Moisés, que este Moshe, era el varón más manso de toda la tierra en esa época. Bendito es Elohim. Porque si hay algo que es difícil, amado Roe, es liderar gente, ¿no? Pues varios se ríen. Si algo es complicado, es ser líder de una cuadrilla en el trabajo, estar de jefe turno, ser presidenta de un grupo del colegio, presidenta de curso, delegado de curso. Lo más difícil es liderar personas. Si Elohim escogió a Moshe con esa paciencia, con esa paz, con esa humildad y mansedumbre, era por algo. Y la vez que se llenó de ira el gran profeta y no le habló a la peña, sino que la golpeó, Elohim le dijo: tú no entrarás a la tierra, solo la verás. Yo lo que echo de menos ahí, hermano, es que ese pueblo por el cual él oró pudo haberse postrado en oración para que Elohim perdonase a ese profeta. Ya no lo sabremos, ya no pasó, pero probablemente ese gesto Elohim también lo hubiese valorado. Bendito es el nombre del Eterno. Por lo tanto, hermanos, si no tenemos el sacerdote, el templo, el arca, no tenemos Jerusalén porque estamos en la dispersión, en la diáspora, ¿por qué celebrar Yom Kippur? ¿Por qué ayunar? La Torá nos enseña en Pesaj: esto será en conmemoración por todas tus generaciones. Y Yeshua, uno dice: llegó Yeshua, se acabó la Pascua. Se acabó la Pascua, llegó Yeshua. Y Yeshua dice: haced esto en memoria de mí. Entonces, cuando nosotros entendemos que no son nuestros tiempos, sino que son los tiempos, porque son ensayos de Elohim para su pueblo, empezamos a entender estas cosas, pero tenemos que ir a entender de por qué a la cananea sí, por qué al centurión sí, pero por qué no entró a sus casas, de por qué a algunos les dijo perros y a otros les dijo: venid benditos de mi Padre. Eso está acá, siempre ha estado en la Reina Valera, siempre ha estado acá, pero no nos hemos detenido, no nos enseñaron. Y si alguien quizás en una iglesia lo predicó, lo callaron, porque lamentablemente la mayor parte de las iglesias cristianas del Antiguo Testamento solo toman el diezmo. Literalmente, solo el diezmo. Y toman las promesas, toman la bendición sacerdotal, toman, y cuando en Deuteronomio 6, del 11 en adelante, cuando entres a la tierra y tengas cisternas cavadas que tú no cavaste, casas llenas de todo bien que tú no construiste, y empezamos a tomar las bendiciones, pero por el otro lado están las maldiciones también de apartarse de Elohim, y nos olvidamos de ella. He aquí yo soy un Elohim celoso, dice él, y efectivamente es celoso, porque si nos mira como novia, un novio o un enamorado, porque uno puede estar enamorado sin ser novio. Yo a mi esposa la seguí como 6 años, estaba enamorado de ella, y fue novia mía como 3 meses. Así que, para que vean, Elohim es nuestro novio, Elohim era tu novio
sin que tú lo amaras. Eso es lo que quiero graficar. Ángela, tú eres mi amada sin que tú lo supieras, pero lo sabes. Nosotros somos la esposa del Cordero mucho antes de que tú lo supieras. ¿Me entienden? Es ahí el amor de Elohim, es el amor ahí de Yeshua, nuestro esposo. Y uno dice, ¿cómo nuestro esposo? Porque es un símbolo. Para quienes se han familiarizado con la Escritura, entienden todas estas cosas. Bendito es el nombre de Elohim. Vamos nuevamente al Evangelio de Mateo. Entre paréntesis, Mateo viene de Matillahu. Y Matías es un derivado de Matillahu. Por eso mi hijo se llama Matías. Y su segundo nombre es Felipe. Porque Felipe fue el apóstol que reemplazó a Judas. Yo no tengo ningún nombre bíblico, pero mi hijo lo tiene. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué me voy a cambiar el nombre? Porque vamos a tener un nombre nuevo, ¿cierto? Un nombre nuevo. ¿Y sabe cuándo va a ser ese nombre nuevo? Cuando estemos en la santa ciudad de Israel. Van a haber 12 puertas, eso lo ha enseñado el rey, pero no me aguanté, lo voy a decir también. Van a haber 12 puertas. Entonces va a decir casa de Benjamín. Y uno solito, esos misterios de Elohim, uno solito va a echar ahí, o a uno quizás le van a pasar una llave y la llave le va a hacer a una sola puerta nomás. Entonces ahí voy a hacer, por ejemplo, si entro a Benjamín, voy a hacer Carlos Benjamín. Benjamín. Matías Ben Judá. No es difícil, si yo soy Benjamín, sí que soy Benjamín. Pero a eso, ahí vamos a tener un nombre nuevo porque vamos a saber de qué casa vamos a hacer. Bendito es el nombre de Elohim. Capítulo 5, versículo 17. 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una iud y una keter. Porque acá entró la traducción nuevamente, y esto ya es español, ni siquiera es griego. Bendito es el nombre de Elohim. Por lo tanto, hasta que no pase nada de esto, de manera cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito es el nombre del Adón. Los escribas y fariseos, y nos señala con su justicia. Hace un momento Charles le decía que uno puede, por la raíz hebrea, puede encontrar una tendencia judía de acá, que el rabino por aquí, que el rabino por allá dijo, que otro dijo por acá, pero todo está en la Torá. Son interpretaciones rabínicas. Pero cuando Yeshua acá dice que los fariseos y los escribas, porque ¿qué decía de ellos Yeshua? Ustedes hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque una cosa es difícil el hacer y el decir. Bendito es el nombre de Elohim. Por lo tanto, decir que Yeshua, y aquí el problema, yo no sé, quizá cuando éramos cristianos o ahora que estamos en las raíces hebreas,
Decimos, no, yo esto se lo tengo que enseñar a un yudí para que entienda y reconozca a Yeshua. Me parece que varios querían hacer eso. Que Yeshua, que Jesús, Yeshua es el Mesías, y que ellos entiendan y se peguen con una piedra en el pecho y digan, sea a mí propicio, Señor. Y vamos con nuestro Nuevo Testamento así bajo el brazo y se lo mostramos a un judío y decimos, mira, si aquí en Primera de Pedro dice, en Tesalónica, en Romano. Y el judío dice, ¿y qué romano? ¿Qué Tesalónica? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? Saben que el pueblo, esto es muy triste, hermano, lo que les voy a decir ahora. Mucha gente judí odia a Pablo. Odia a Pablo. Porque por la mala interpretación, mala traducción de las cartas de Pablo, el pueblo judí ha sufrido mucho. Siendo que él en una de sus cartas dice que él preferiría perderse que hacerle daño a su gente. ¿Cómo sufriría Pablo si estuviese vivo al enterarse que muchos han torcido sus cartas, sus palabras, para perseguir al pueblo santo de Elohim? Es que el hombre es tan preparado, hermano, que hasta el día de hoy, habiendo videos de YouTube, audios, diccionarios y traducciones de uno y otro tipo, yo cuando leo un capítulo de las cartas de Shaul, tengo que leerlo 2 o 3 veces, hermano. Y no es que me crea sabio ni retardo, porque son complicadas. Y en el capítulo 7 de Romanos, alguien puso entre paréntesis ahí, es para los que saben Torá. Por lo tanto, si tú vas leyendo y llegáis a Romanos 7 y te encuentras con eso, tienes que volverte a Bereshit 1:1, porque hay que saber Torá para entender lo que de Romanos 7 aparece en adelante. Bendito el nombre de Elohim. Pero a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos. Capítulo 24, versículo 25. Entonces él les dijo, él hablando de Yeshua, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Me tomo de esto porque antes Yeshua dijo, yo no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas. Estoy dando continuación a eso. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, que el Mesías, padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, o sea, se saltó jueces, crónicas, reyes, tomó los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él hablaban o lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y quedándose con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, Yeshua, se desapareció de su vista. Bendito es el nombre de Elohim. Dos discípulos de León, no eran apóstoles, eran discípulos. Pero ¿cómo si Yeshua era el rey de reyes, señor de señores? Él iba a restaurar las cosas, iba a restaurar el reino, porque eso era lo que esperaban los apóstoles. Eso era lo que esperaban los apóstoles. Y yo en el lugar de ellos, tú en el lugar de ellos hubieses esperado lo mismo. Quita estos romanos de acá, estos símbolos, estos ídolos. Quítalos y restaura tu reino. Porque él dijo, venga a nosotros tu reino,
hágase quizás se tomaron de ahí, de otra frase, pero ellos tenían un sentimiento patriótico de volver a ser una nación fuerte, grande, poderosa y volver a ser un reino, porque Israel fue un reino bajo la mano de David, porque David conquistó Judá, primero fue rey del norte. Miren la cosa profética, nosotros nos damos cuenta. ¿De quién fue rey primero? ¿Dónde fue coronado? En el reino del norte. Después fue coronado en Jerusalén. Por lo tanto, ¿a quién vino a rescatar Elohim? A los del norte, las naciones, o sea, las tribus que se perdieron, que fueron esparcidas, los que están en la diáspora, los que se mezclaron, los que perdieron su identidad. Entonces Yeshua les dice que desde Moisés, o sea, desde el Génesis hasta Deuteronomio, pasó por toda la Torá, diciendo, Él era el Cordero de Pesaj, Él era la Torá viviente que recibió en Shavuot. De esa forma me imagino, porque le fueron entendiendo, los fue consolando, les fue explicando con la misma Torá. Por lo tanto, si amado Ajot, al revés, quieren convencer a un yudí, tienen que enseñarle por la Torá. Oye, si Yeshua es el Mesías, a ver, vamos a la Torá, vamos a los profetas que dicen. Y después él, por testimonio, leerá las cartas de Shaul, leerá los evangelios, pero acá Yeshua a 2 discípulos, porque a esa fecha no existía la Brija de Ashapon. Yeshua había resucitado. Este es el mismo día que Yeshua resucitó. Si nos vamos en el tiempo, fue el mismo día que él resucitó. Ya la gente no quería nada. Ya Walter, los discípulos, si leen más atrás del capítulo 24, por el versículo 13, decían, ya va el tercer día ya y no sabemos nada. ¿Y por qué ellos decían, ya va el tercer día? Porque él les dijo, como Jonás haya estado en el vientre del gran pez, 3 días es necesario que el Hijo del Hombre o el Hijo Ben Adam esté en el vientre de la tierra antes de que resucite. Entonces ellos ya estaban botando la toalla cuando Yeshua se le apareció en el medio, le exhortó por la Torá, le exhortó por los profetas y después, miren qué maravilloso, se empieza a alejar, lo empieza a dejar y le insiste para que se quede con ellos. Y al quedarse con ellos, cenan. ¿Qué hace uno cuando llega una visita a una casa? Le sirve algo de comer. Y acá hay algo maravilloso que yo lo aprendí en el Evangelio. ¿Qué gesto más propio, más de él tenía nuestro maestro al romper o al partir el pan y bendecirlo? ¡Qué bendición! Porque yo podría decir, bendito eres tú, Elohim, Padre nuestro, que nos das del fruto de la tierra y nos permites comer del pan. Y me la puedo aprender de memoria, en hebreo, en arameo, en español, en inglés. Pero la bendición de él, qué tan particular era, qué tonos, qué pausas, qué timbres y qué gesto hacía al partir el pan, que sus apóstoles bastó con eso para que se les cayera la venda de los ojos. Bendito es nuestro Maestro. Porque he ahí que tenemos otra luz para saber, yo soy el buen pastor. Las ovejas conocen mi voz, por lo tanto no podemos ir detrás de cualquier voz. He aquí la verdad, he aquí el Maestro, he aquí la Torá. La Torá da testimonio de él y los profetas dan testimonio de él. Si no lo filtramos por la Torá y aprueba, si no lo filtramos por los profetas y aprueba, no es Yeshua. Porque dice acá que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. ¿Y por qué pueden ser engañados un escogido? Por emoción, por emoción. Nuestro Roe nos enseñaba ayer, seamos cuidadosos en hacer promesas a Elohim, porque por emoción
Si yo digo, Elohim, si tú me das esto, yo te bendeciré con esto. El problema es tuyo, tú prometes y Elohim ya tiene su parte, porque de Él es todo. Él lo puede todo. Entonces, si tú te haces una promesa, la parte de Él ya está cumplida, basta que llegue el tiempo. Tú preocúpate de cumplir tu parte, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendito es el nombre de Elohim. En el libro de Hechos, a continuación de Lucas, ya Yeshua se había aparecido con ellos. Ya las mujeres que lo vieron, que fueron a la tumba para hacer la ceremonia, eso no está acá, pero está en el libro judío, ahí uno lo puede aprender. ¿A qué iban ellas? Iban al sepulcro y le aparecen unos ángeles, unos melech, ¿cierto? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bendito es el nombre de Elohim. Ya en el libro, después que Yeshua resucitó, se quedó 40 días con sus discípulos. ¿Y por qué él se quedó 40? ¿Por qué no se quedó para siempre el Señor cuando lo hubiésemos conocido nosotros en vida? Lo hubiésemos conocido. No, porque las puertas ahí se hubiesen cerrado, hermano. Si Yeshua hubiese establecido el reino, nosotros no hubiésemos quedado fuera. O no hubiésemos existido. En el capítulo 1 de Hechos, del versículo 6 en adelante, ya Yeshua, toda la pasión de Yeshua ya había pasado. Su muerte, su resurrección, se encontró con sus discípulos. Y ya en el libro de Hechos dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le hacen una pregunta. Porque ellos no estaban esperando que Él siguiera sanando leprosos, levantando muertos. Querían restaurar el reino. Ese hecho patriótico. Porque si Pedro tomó un cuchillo y le cortó la oreja a uno de los guardias del templo, ¿por qué creen que fue? Porque eran varones de guerra, eran pescadores, eran artesanos, eran carpinteros, pero eran varones de guerra. ¿Quiénes eran los únicos que no iban a la guerra? Los levitas. Y aún así, el hijo de Eleazar, que no recuerdo cómo se llamaba, en una oportunidad cuando los edomitas, si no me equivoco, enviaron mujeres para conquistar a los hijos de Israel, de puro celo tomó una lanza y atravesó a dos que estaban pecando. Y para lanzar una lanza hay que tener entrenamiento militar. Por lo tanto, los levitas también creo que sabían pelear. La oreja, porque ellos sabían pelear, querían restaurar. Si Yeshua decía, vamos y tomémonos el reino, ellos hubiesen tomado las armas y hubiesen ido con Él, porque eran varones de guerra. Todos son varones. Hasta el día de hoy, los hijos de Israel, los hombres creo que hacen el servicio militar 3 o 5 años y las mujeres 3. Ahora es un servicio militar distinto al nuestro. Pueden seguir estudiando y tienen instrucción, lo hacen de forma que puedan continuar con sus vidas y no piensen que son años perdidos, porque son para formación. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ni siquiera el Mesías, solo el Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos escuchen, Jerusalén, la ciudad santa, en toda Judea, el reino de Judá, o sea, porque Jerusalén es la capital, Judá es el reino, y en Judá vivían los judíos, en Dan, todos los demás que se habían perdido.
en Samaria. Y anteriormente, ¿qué estudiamos? Por camino de samaritanos y gentiles no vayáis. Y ahora lo envía a los samaritanos. Y hasta lo último de la tierra. Bendito es Elohim. Y ahí entramos nosotros. Bendito es Él. Ahí entramos nosotros. Como alguien dice que somos el último rincón del mundo. Y hasta acá llegó el Evangelio. Hasta acá llegó la Torá. Hasta acá llegaron estos escritos por obra y gracia de nuestro Adón. Bendito es Él. Entonces, cuando Él nos dice que vayan ahora a Jerusalén, de hecho, la primera quejila, ¿dónde fue? En Jerusalén. Y el líder era Jacobo, si no me equivoco. Y los líderes estaban ahí. Y cuando Pablo necesitó consejo, ¿a dónde fue? Fue a Jerusalén. Y cuando los primeros creyentes en Yeshua, ¿dónde estaban? En Jerusalén. Y de ahí empezó a regarse todo este evangelio. Y uno dice, ¿por qué la raíz hebrea? Si hoy hay que ser cristiano, dirán nuestros hermanos cristianos. Pero nosotros tenemos que entender que por qué hoy tenemos este conocimiento de las dos casas, de la circuncisión, de los pactos, de las fiestas, del Shabbat. Porque los primeros creyentes en Yeshua fueron judíos. Y algunos apresaron, otros se perdieron, otros se asimilaron, otros negaron sus raíces, pero otros también se mantuvieron fieles. Otros guardaron la Torá, otros esperaron a Yeshua, le reconocieron y porque esperaban su venida, y esta Torá fue guardada, estos evangelios fueron guardados y estos profetas fueron guardados hasta el día de hoy. ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está Nabucodonosor? ¿Dónde está el rey de Asiria? ¿Dónde están los jordanos? ¿Dónde está Faraón, rey de Egipto? ¿Dónde están los Césares de Roma? Hoy ya no queda ninguno de ellos. Solo rocas, piedra sobre piedra. Queda un César. Tenemos un César acá. Pero los Bené Israel siguen en pie. Los Bené Israel siguen en pie, esperando que la restauración de todas las cosas. Y cuando los hermanos que estamos en la fe de las raíces hebreas, en las raíces de la fe, o en las raíces hebreas, o los nombres que le queramos dar, nosotros somos mesiánicos porque creemos en Mesías. Y nuestro Mesías es Yeshua. Jesús, pero es Yeshua nuestro Adón. Y queremos restaurar. ¿Qué queremos restaurar? Porque los apóstoles le dijeron, ¿restaurarás Israel? No, Él quiere restaurar todas las cosas. Como cuando pecó Adán y el pecado entró por un hombre, la expiación por esa falta tenía que ser a través de un solo hombre, y ese fue Yeshua. Los sacerdotes hacían los sacrificios conforme a todas las reglas. El pecado del pueblo era perdonado. El cordón de grana, de color grana o carmesí, que colgaban a las afueras del templo, se volvía blanco como la blanca lana o como la blanca nieve, en símbolo de perdón, porque Elohim está en medio nuestro, porque el pecado fue perdonado y fuimos restaurados. Pero ya no hay templo. Pero abogado tenemos en el cielo, a Yeshua, para que abogue por nosotros. Y una sola vez, un solo sacrificio, que fue en Pesaj, pero como abogado también es abogado nuestro también en Yom Kippur, porque estamos haciendo memoria de este ayuno. Y Él restaurará todas las cosas a su debido tiempo. Y cuando Él le dice a sus apóstoles, no es de ustedes saber, es del Padre que está en los cielos. Pero sus señales nos dejó. Sus señales nos dejó. Bendito es el nombre de Elohim. Entre los mismos discípulos, ahora para terminar, hermanos, en el capítulo 3 del libro de los Hechos,
del versículo 19 en adelante. Entonces se conoce como el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y esto ya estamos hablando de la fiesta de Pentecostés. He aquí arrepentidos y convertidos. ¿Quién decía eso? Yeshua. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Adón tiempos de refrigerio. Y él envíe a Yeshua, el Mesías, que os fue antes anunciado. Cuando él dice antes anunciado, es por la Torá y es por los profetas. No está hablando de los evangelios, porque los únicos que anunciaban eran ellos, los testigos de Yeshua. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando sus discípulos le decían, pero Adón, pero Yeshua, te vas y no has restaurado Israel. Y se quedaron cortos, porque ahora Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, después de la fiesta de Shavuot, Pentecostés, dice que será a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, que esté arriba en los chamaín, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que se restaure el servicio sacerdotal, que se restaure la santa ciudad de Jerusalén, que se restaure el santo nombre de Elohim, que se restauren el Shabbat, que se restauren las 7 fiestas solemnes, del cual dentro también está el Shabbat como una octava fiesta. Todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Adón, nuestro Elohim, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bendito es el nombre de Elohim. Ahora Pedro nos habla de la restauración de todas las cosas. Y eso es lo que nosotros buscamos. Retomo nuevamente el mensaje de Yeshua y la samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos. Por eso a la amada casa de Efraín, que somos todos aquellos que estamos fuera del vínculo sanguíneo de Israel, que no somos hijos de Abraham por cuanto a la sangre, pero sí en cuanto a la fe, porque el Adón, porque Elohim llama a Abraham y le dice a Abraham, sal fuera. Ahí yo no tengo claro si fue una visión de sueño o lo despertó y le dice, mira las estrellas del cielo y cuéntalas. Y Abraham Avinu, o nuestro padre Abraham, no las pudo contar. Quizás hizo el ejercicio, dijo, no las pudo contar, pero creyó en la palabra de Elohim que le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. Y se tomó de la palabra de Elohim, creyó a la palabra de Elohim, y el apóstol nos enseña que por cuanto él creyó, le fue tomado por justicia. Y él es el Padre, se le conoce como el Padre de la fe. Bendito sea Hashem. Por eso nosotros, amadas hermanas y hermanos, somos las estrellas, de cierta forma figurada, del cielo de Abraham. Somos las arenas de la mar de Abraham, porque él creyó y nos vio a nosotros. Porque así como cuando él estaba por sacrificar a Isaac y vio una imagen profética de Mesías, así también cuando él cree en Elohim y cree en su palabra, ahí entramos nosotros, gracias a la fe de Padre Abraham. Y en esa fe y en esa restauración
seremos restaurados todas las cosas en la segunda venida de Mesías. Y el tiempo nosotros no es saberlo. Cuando Pablo dice, y estos son sombras de lo que ha de venir, que el día y la hora nadie la sabe, que vendrá como ladrón en la noche, pero la hermandad cristiana de la cual venimos no termina de leer. Es cuando dice, igual cuando, típica frase evangelística, Dios es amor, pero más abajito dice, fuego consumidor. Amén. Por lo tanto, la restauración de todas las cosas, la restauración del Shabbat, la restauración de Israel. Israel va a ser una potencia que no lo vamos a entender. Todos los reinos que han caído y los que están hoy en pie no son nada con lo que ha de venir. Nosotros proclamamos como mesiánicos, como creyentes en Yeshua, que todo esto es gracias a Él. Por eso no nos debemos desviar con estudiar la Torá, estudiar los hermanos judíos, porque Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Algo deben saber. Los primeros creyentes en Yeshua fueron judíos, los que escondieron libros y los estudiaron y guardaron celosamente las tradiciones son judíos. El judaísmo nazarita cree en Yeshua. Y ellos por creer en Yeshua, ¿siguen o no siguen siendo judíos? Siguen siendo judíos, pero creen en Yeshua. Matías me decía, papá, ¿y los judíos creen en la segunda venida de Yeshua? Sí, pero para ellos va a ser la primera. Amén. Para nosotros va a ser la segunda. Y no porque para ellos sea la primera, es condenación. Porque también a ellos su misión es guardar la Torá. Son los guardianes de la Torá. Y se olvidará Elohim del pacto con Abraham. Se olvidará de su pueblo amado de Israel en ninguna manera. No se tardará, ni se adormecerá el guardián de Israel. Y tú eres Israel. Yo soy Israel. No por sangre, sino por espíritu, por fe, por creer en nuestro Padre Abraham, por Yeshua, su descendiente, nuestro Mesías. Y Él restaurará todas las cosas. Y en ese camino estamos, en respetar Shabbat, restaurarlo, restaurar Pesaj. Pues Yeshua, y esto no lo vemos, hoy lo vemos, Yeshua se entregó en Pesaj. ¿Y redefinió la fiesta o la fortaleció? ¿La eliminó? La fortaleció. Descendió a la tierra 3 días, ¿apartado de qué? Del pecado. ¿Y qué comemos en esos días? Pan sin levadura, que es símbolo del pecado. Y Él se apartó del pecado por 3 días. Resucitó en una fiesta. ¿En qué fiesta? Bikurim, primeros frutos. ¿Y qué día cayó esa fiesta? En Shabbat, no es domingo. Para el occidental es domingo, pero para el que conoce Torah es Shabbat, porque todas las fiestas solemnes son en Shabbat. Después de ese día, ¿qué viene? Shavuot, Pentecostés de 50. ¿Y Él cuántos días estuvo con sus discípulos? 40 días. Y ahí llega el pasaje que vimos acá en Primera de Hechos. Restaurarás todas las cosas. Y Él se fue. Y 2 melech que llegaron junto a ellos decían, varones galileos, que estáis mirando al cielo. Esta canción es de eso. Y no lo vemos. Así como Él se fue, así también vendrá. Y la canción dice, en una nube blanca mi Mesías volverá. Aleluya. Él se fue porque para que llegara el Ruach o el Espíritu Santo, tenía que Él subir para que el Espíritu llegara. Esas 4 fiestas solemnes las cumplió Yeshua en su primera venida. Las cumplió las 7, pero en el momento final de su ministerio, antes de ser arrebatado al cielo, cumplió esas 4. Nos queda Yom Teruah, la coronación de los reyes,
o la fiesta de las bodas del Cordero, que en Apocalipsis lo dice, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque hay que tener un poco de cultura yudí. Por eso que si ustedes adoran lo que no saben, más nosotros adoramos lo que nosotros sabemos. Ahí justifico ese versículo. Después viene Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. El arca de Noaj se posó en la tierra en un día como hoy, cuando Elohim ya lavó los pecados de la humanidad, y de ahí volvió una nueva generación, la cual en algún momento también se corrompió y nos hemos corrompido hasta estos días, pero no como esos tiempos, porque cuando lleguen los tiempos como los tiempos de Noé, es que ya cuando sean idénticos, ahí Mesías ya va a estar acá, va a venir en camino. Y la última fiesta, tabernáculos, Sukkot. Por lo tanto, si Yeshua cumplió las 4 primeras de esta forma, no será cierto que cumplirá las 3 siguientes. Cabañas, tabernáculos, me suena como a salir a reinar con nuestro rey. Yom Teruah con las bodas del Cordero, y Yom Kippur, el gran perdón y limpieza de toda esta humanidad. Necesitará esta humanidad, necesitaremos nosotros recibir el perdón de Elohim. Claro que sí. Quizás ya no es como antes, que si el sacerdote, si no era aceptado el sacrificio, se borraban, el pueblo no recibía ese año el perdón hasta el próximo año. Si el sacerdote entraba con zapatos, porque entraban descalzos. Si en las vestimentas aparece de la cabeza, pero no hasta los pies, ellos entraban, servían descalzos. Si entraban con una falla en su vestimenta, se moría el sacerdote. Si él hacía expiación por su familia y después por él, si se olvidaba del orden, se nos iba el sacerdote. Y si se olvidaba por él, no, pues yo estoy bien, voy por mis hijos, se nos fue el sacerdote. Si el macho cabrío tenía defecto, se nos fue el sacerdote. Pero hoy, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que es Yeshua, que él aboga por nosotros todos los días. Y si celebramos este ayuno, si lo celebramos, si lo conmemoramos, es porque él también lo hizo cuando estuvo en vida. Y porque si las 4 fiestas que ya él cumplió en su primera venida, estas las cumplirá de otra forma, que las aprenderemos cuando él venga. Porque si hoy vemos oscuramente, como dice Pablo, ahí veremos cara a cara todas las cosas. Espero no haber sido gravoso ni repetitivo, pero la pasión por esta Torah, la pasión de estar caminando junto a ustedes, amados hermanos, me hizo hablar más de 1 hora. Bendito es el nombre de Elohim. Los invito a ponerse de pie, a hacer una oración para entregar este lugar a Matías. Matías, hijo, ven para. Bendito Don, te damos gracias por este Shabbat, por estar nuevamente cumpliendo una de tus fiestas solemnes, para entender tus estatutos, tu Torah, y ponerlos por obra. Bendice vos nuestras vidas, bendice nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, para estudiar tu Torah, para aprender de ella, para hacer la vida en nuestra carne. Te pedimos por aquellos hermanos nuestros que están en otras comunidades, por aquellos que se han podido reunir en comunidad, por aquellos que estuvieron privados de hacerlo y celebraron esta fiesta en forma doméstica, por aquellos que están en Jerusalén, por aquellos que están en la diáspora,
por aquellos que aún entienden, por aquellas iglesias cristianas que entienden